Desde el siglo XVII, la corona española se vio en serias dificultades para abastecer de militares las fronteras del extenso territorio indiano y defender sus posesiones de los ataques tanto de las armadas como de los piratas y corsarios franceses, ingleses y holandeses. En el siglo XVIII, la Casa de Borbón inició la recuperación militar de los litorales del Caribe y el Pacífico, así como la monopolización del comercio. Ante la escasez de ejércitos para emprender estas dos tareas, la corona decidió formar milicias locales, es decir, infanterías civiles de reserva conformadas por criollos, mestizos, adinerados y negros libertos, lo cual, paradójicamente, los preparó para las confrontaciones que liderarían en el siglo XIX en pos de su independencia. Cuando se habla de las milicias del rey, para la historiografía caribeña llaman especialmente la atención las de pardos y mulatos. No obstante, los historiadores han pasado por alto que los indios también jugaron un papel fundamental en los ejércitos reales. De hecho, una isla con altísima presencia de esclavizados y de negros libres en el periodo colonial permite probar el decidido papel de los indios en la defensa de los territorios de ultramar. Me refiero a la isla de Cuba. La defensa de la isla desde el siglo XVI, articulada a partir de la construcción de puestos fortificados en las costas, tendría como principal objetivo asegurar sus principales enclaves portuarios y rechazar a los invasores por medio de una guarnición fija que en la práctica nunca estaría completa y justificaría la utilización de las fuerzas auxiliares compuestas por una amplia mayoría de la población civil. De allí que durante 3 largos siglos los indios de Guanabacoa, La Habana y los Caneyes, Santiago de Cuba, fueran capacitados para hacer frente y resistencia a los ejércitos, corsarios y piratas del resto de potencias europeas que amenazaban la zona caribeña. Hoy en la historia detrás de los libros, acompáñenos a conocer la obra para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere, Indios en la defensa del suroriente cubano, siglos XVI a XVIII, de la historiadora Lilian Padrón Reyes y publicado por la editorial de la Universidad del Magdalena. Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Bienvenidos. Lilian Padrón Reyes es licenciada en Historia por la Universidad de Oriente en Cuba. Tiene un máster en Estudios Históricos Regionales y Locales por el Instituto de Historia de Cuba, otro máster en Patrimonio Histórico Arqueológico por la Universidad de Cádiz en España y un doctorado en Historia y Arqueología Marítimas por la misma universidad. Por el trabajo que les presentamos hoy, fue galardonada con el primer premio de la Asociación Española de Historia Militar y la distinción Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cádiz. Actualmente es docente del área de Historia de América en el Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte de la Universidad de Cádiz. Entre sus obras destacan el libro El valor histórico arqueológico del mar, publicado en 2020 con Alberto Gullón Abao, y que esta clase de gente no puede agregarse a los blancos ni pardos, ideas en torno al indio miliciano, su calidad social y autorreconocimiento en Cuba, siglo XVIII, capítulo publicado en el libro La lucha distributiva y el yo en el mundo ibérico moderno en 2019, además de diversos artículos de revistas científicas. ¿Quién mejor para contarnos sobre su libro que la autora que recientemente visitó a la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia, durante el 4º Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítima? Escuchémosla. Las fuentes que utilicé especialmente para mi trabajo fueron, en primer lugar, y creo que la más importante, que es el Archivo General de Indias, el Archivo Nacional de Cuba. Sobre todo, mi gran pregunta siempre fue, mi gran inquietud metodológica fue intentar descubrir esos personajes que habían sido invisibilizados y que a día de hoy continúan siendo invisibilizados por la historia colonial cubana, que son los indígenas. Es decir, que había sido de esos indígenas que habían quedado supervivientes de todo el proceso de conquista, colonización en Cuba y cómo se habían insertado en la propia sociedad colonial cubana. Esas fueron un poco mis preguntas metodológicas y a partir de ahí la metodología que utilicé fue una metodología entre la historia social, la historia marítima, incluso la historia militar,
porque además veremos cómo esos indígenas formaron parte de las milicias de indios del 16, 17 y 18 y a su vez contribuyeron a construir fortificaciones tanto en la parte suroriental de Cuba como incluso en La Habana. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI los dos grandes pueblos de indios, y ahí ya un poco comenzamos a hablar de qué trata exactamente el libro y cómo está organizado. En un primer capítulo hablo sobre los pueblos de indios como una solución colonial, cuáles fueron los diferentes oficios que fueron desarrollando estos indígenas. Y ya en los siguientes capítulos ya me enfoco más en trabajar ya concretamente cómo estos indígenas se van a ir insertando dentro de la sociedad colonial y dentro de esa sociedad colonial cómo la monarquía los va a ir utilizando especialmente para el tema de la defensa, vía conformación de milicias, vía incluso ya construcción de fortificaciones, y cómo incluso va a ser como una especie de negociación que va a existir entre la monarquía y estos indígenas. ¿Por qué? Porque estos pueblos existirán prácticamente hasta el 18, incluso el 19, pero siempre le van a realizar esa especie de servicio, por así llamarle, en este caso a la propia monarquía española, un servicio que además no va a ser igual la conformación de las milicias en el 16 y el 17 que en el 18, precisamente cuando se desarrolle todo un sistema de modernización de todo este aparato, precisamente a colación de la política ilustrada, con la creación de las milicias disciplinadas, como a los indígenas se les va a insertar ya definitivamente dentro de todo este sistema colonial, como incluso van a poder portar armas, portar un uniforme, que a su vez eso les va también en cierta medida a incidir en su propia identidad. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro para que estén a punto de sus armas para lo que se ofreciere: Indios en la defensa del suroriente cubano, siglos XVI a XVIII, de la historiadora Lilian Padrón Reyes, y publicado por la editorial de la Universidad del Magdalena. Con las milicias de indios como telón de fondo, Lilian Padrón busca realizar un estudio sobre la vida cotidiana dentro de las guarniciones cubanas entre el siglo XVI y el XVIII, la composición y formación de las compañías militares, los problemas que las milicias de indios enfrentaron en dicha cotidianidad y el nuevo proceso de reorganización elaborado por el reformismo borbónico, que se esmeró por reordenar la vida castrense de Hispanoamérica, incluyendo otras calidades. El primer valor agregado de esta obra es su replanteamiento respecto a la idea de vecindad, pues, a diferencia de lo que se evidencia en otros lugares de Hispanoamérica, Lilian Padrón demuestra que en Cuba, tempranamente, los indios son considerados vecinos con derechos y deberes, lo cual legitima su ingreso a las fuerzas castrenses para defender la isla, puerta que impedía el acceso de ejércitos extranjeros a tierra firme. Sobre todo me interesa desmitificar la figura del indígena como tonto, como una persona miserable, como relataban incluso los propios cronistas o incluso las propias autoridades coloniales, y sobre todo ver como el indígena como un hombre que sabía los mecanismos oficiales de la monarquía y los utilizaba a sus favores. Sí, es un libro que un poco nos puede dar la medida de la riqueza de la sociedad colonial cubana, que bien es cierto que va a estar marcada durante estos primeros siglos por el tema de la esclavitud y la gran introducción de esclavos africanos, pero dentro de esa sociedad colonial van a existir otros actores, y quizás el tema de mi libro, o quizás el objetivo de mi libro, es un poco también aportar un grano de arena en este sentido, porque además creo que es una historia que queda muchísimo más por investigar, y creo que mi trabajo es un trabajo inicial que debe ser incluso quizás profundizado, porque además todas estas milicias van a tener diferentes objetivos, diferentes aristas, cómo se van a ir conformando, incluso familias que van a pertenecer durante casi un siglo. Yo en el libro hablo de una familia en concreto, pero como esa familia pueden haber muchísimas más, que además el oficio de las armas los va a legitimar ante la monarquía española. Es decir, se seguían sintiendo indios o naturales y sin embargo utilizaban todos los rudimentos que la monarquía española les era utilizado. Entonces creo que es un libro que puede dar una visión distinta de la historia colonial cubana y sobre todo ver más allá del siglo XVI qué pasa con el indio en Cuba, que además no es distinto quizás a lo que pasa en México o en otras partes de América, que muchas veces se ve totalmente descontextualizada con lo que sucede en el Caribe, y creo que el caso cubano puede ser un caso interesante.
La profesora Padrón estudia en este trabajo no solo la figura del indio como un sujeto del mundo colonial, sino sus relaciones con otros grupos como los blancos y criollos, los mestizos y los negros. En esas relaciones de interdependencia le interesan los comportamientos, las prácticas, las sociabilidades, los escenarios y dinámicas económicas y políticas, así como el desarrollo de profesiones y las relaciones de poder dentro de las plazas militares. Sin duda, este es un libro que sirve de ejemplo de una historia social integral que vincula y permite hacer del estudio de los archivos una interpretación de procesos de vida de los sujetos en perspectiva histórica. Pero verdaderamente yo creo que es interesante y un poco el hándicap de mi trabajo es un poco también ver cómo el indígena también formó parte de esa defensa. ¿Por qué? Porque era fácil y porque en cierto modo era una forma también que tenía la monarquía y eran unos actores que a la monarquía también le interesaba en cierto modo controlar, porque además el tenerlo en los oficios de defensa también era una forma de control social. Entonces creo que en ese sentido, sobre todo para el caso cubano, existía antes de mi trabajo, creo que existían algunos trabajos aislados, sobre todo del 16, pero del 18 que yo conozca solamente existía un trabajo de la profesora Carmen Barcia sobre el caso de las milicias de pardos en La Habana y algún que otro trabajo más, pero sobre todo centrado en los pardos y los negros, pero sobre el tema indígena que yo conociese no había ningún trabajo así tan exhaustivo, es decir, de demostrar que los indígenas formaron milicias y que verdaderamente eran brazos armados en este sentido de la propia monarquía. Para finalizar, vale la pena llamar la atención sobre los recursos documentales empleados en este libro de naturaleza y procedencia diversa. Entre ellos se encuentran el Archivo Arquidiocesano de Santiago de Cuba, en el que se consultaron los libros parroquiales pertenecientes a la iglesia San Luis de los Caneyes, el archivo de la Oficina del Historiador de La Habana, el Archivo General de Indias, con documentos sobre Sevilla, la Audiencia de Santo Domingo y Cuba, el Archivo Militar de Madrid y el Archivo Nacional de Cuba. Asimismo, la autora se sirve de fuentes secundarias en las que se inscriben libros clásicos sobre el tema, cuyos autores son Alan Cuete, Juan Marchena, Manuel Schutz, Serge Grusinski, Joaquín Koenig, Magnus Morner y Clement Ivo. Estos dialogan en su obra con textos escritos en la última década que dan cuenta de distintos tópicos como la economía, la vida en el mar, la historia de Cuba, la administración de justicia, la política regia y la iglesia, entre otros. Un motivo más para considerar este libro como una investigación versátil, disciplinada, ordenada, pensada y rigurosa. De esta manera concluimos la reseña del libro para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere. Indios en la defensa del suroriente cubano, siglos XVI a XVIII, de la historiadora Lilian Padrón Reyes y publicado en la editorial de la Universidad del Magdalena. En la cajita de descripción les dejamos el enlace para su compra. Los invitamos a continuar visualizando nuestro trabajo en las listas de reproducción: historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia indiana o colonial, historia política, siglos XX a XXI, memoria histórica, biblioteca Colec del Caribe, historia del delito, historia para público infantil, de la biblioteca del 19 al canal de YouTube y finalmente los TBT del Archivo Histórico del Atlántico sobre historiografía del Caribe. Por favor, si el contenido que producimos es de su agrado, déjenoslo saber a través de sus manitos arriba y de sus comentarios. Compartan nuestros videos, recomiéndenlos a sus estudiantes y amigos y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal. Ya somos una comunidad de 1870 suscriptores y con su ayuda próximamente llegaremos a los 2000. Para quienes estén interesados en la historia colonial e historia de las mujeres y la transgresión femenina, los invito a consultar los libros Morir de Amor, Violencia Conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, Ni Calladas ni Sumisas, Transgresión Femenina en Colombia, siglos XVII a XX, e Historia de Colombia, lo que necesitas saber. 3 libros en los que he participado como autora, coautora o editora y de los cuales les dejo los enlaces de compra en la cajita de descripción. Un abrazo inmenso a todos. Mil gracias por acompañarnos hasta el final de la nota. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.